quiero incluir a la conversación al licenciado Elvin Valentín porque hoy el partido en el que usted milita celebró una conferencia de prensa anunciando esta serie de protestas. Sin embargo, quiero primero conocer, ¿es esta ruta de protestas el mejor camino para impugnar esta determinación del juez Anthony Cuevas, o ya que perdieron y ya ustedes creen que realmente si van a un foro apelativo no van a tener oportunidad de resultar airosos? Bueno, las protestas o las manifestaciones que se convocaron a partir del lunes son uno de los componentes, pero ya se anunció hoy que en efecto sí se va a apelar esta determinación del juez Cuevas. Yo personalmente creo que Cuevas dejó fuera de la sentencia varios argumentos que se trajeron en las argumentaciones, desde el asunto de la comisaría residente, que tiene unos argumentos al ser federal que ni los mencionó, la impugnación de ese reglamento que el comisionado del Proyecto de Dignidad hizo una extensa argumentación, el juez no hizo ninguna mención de ello, unas incompatibilidades que habían entre el reglamento, que al aplicar el reglamento violaba el código, eso se trajo en la argumentación, el juez no hizo ninguna referencia a eso, así que hay una serie de cosas que en apelación, pues confío que sí se discuten. Olvin, tú planteaste en una estación radial hoy, por lo menos eso reporta Noti1, que la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, Liliana Aponte, fue la que determinó no recoger endosos. ¿Eso en efecto fue lo que planteaste? Ese titular está un poco editorializado, pero en efecto sí se hizo, se discutió, se preguntó, y las comisionadas de Victoria Ciudadana pues indicaron que a base de reglamento, del código electoral, no había requisito. Pero entonces se discutió porque había la duda. Se discutió sobre eso y se determinó que... ¿Pero se trajo cómo? ¿Y quién? Sí. ¿Quién trajo esa duda? Porque me parece interesante, el planteamiento ha sido un poco en respuesta a la demanda, que es que no había la más mínima duda de que eso no era así, que siempre ha sido que no había que recoger endosos, y entonces ahora tú estás planteando que hubo una determinación. Si hubo una determinación es que hubo una discusión y que habían dudas. Mira, nosotros tuvimos muchas reuniones, todos los candidatos que teníamos el método alterno, y entre todas las cuestiones que se discutían se habló también de los endosos, porque las certificaciones decían que no había que recoger endosos si estábamos en el método alterno, y eso fue parte de las discusiones, y la comisionada habló sobre eso, también se preguntó sobre la necesidad de eso, se discutió sobre el código electoral. Pero había alguien que, o sea, porque una cosa es que uno puede preguntar, pero alguien planteó en esas reuniones, alguno de los candidatos planteó: mi interpretación es que tenemos que recoger endosos. ¿Usted, comisionada, piensa que no tenemos que recoger endosos? ¿Eso ocurrió? Yo no recuerdo específicamente cómo seguían las conversaciones. Yo sé que se preguntó entre las muchas cosas que se estaban discutiendo y esa fue la decisión. ¿Hubo una promesa o digamos, las comisionadas electorales de Victoria Ciudadana en esas discusiones iban a consultar con la Comisión Estatal de Elecciones para que les certificara que en efecto no tenían que recoger endosos bajo el método alterno? ¿O eso no tampoco ocurrió? No recuerdo ese tipo de gestión. La certificación a la que usted hace referencia de que no había que recoger endosos por ser de método alterno, ¿era una certificación del partido, de la comisionada electoral de Victoria Ciudadana? No, es una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, que de hecho, valga a la aclaración, eso fue una de las argumentaciones que en la sentencia el juez la establece como hechos irrefutables y no explica nada sobre eso en la determinación. Pero cuando radicamos las aspiraciones, emite una certificación la Comisión Estatal de Elecciones, el sistema electrónico, y donde indica en la parte de endosos, y antes de decir los números, la cantidad de endosos, usted dice si su partido se acogió al método alterno, no tiene que recoger endosos. En otra parte del sistema 100, también donde es la parte de endosos, hay otra notificación similar a esa indicando que si su partido se acogió. No. Y entonces, licenciada, sobre esa parte, yo quisiera preguntarle a usted aquí, más que nada, no como demandante, sino como abogada, si eso que le está planteando es así, ¿no debería dársele una oportunidad entonces? Porque evidentemente, si fue así, hubo un error de la Comisión Estatal de Elecciones que indujo a unos candidatos a unas omisiones que entonces provoca el que no puedan estar en la papeleta. Yo estoy de acuerdo con la lectura de la ley que hace el juez, pero si hubo una acción de la comisión que infringe un derecho, pues yo creo que debería haber un remedio.
posiblemente darles 45 días para recoger endosos. Bueno, lo que pasa es que, y eso fue parte de la discusión en el caso, ahora estoy hablando en términos más como abogada, no, Sí, no demandante. O sea, el documento dice, si usted no se ha acogido, es una cosa pasada y es una situación que se discutió en la vista plenamente por nuestro abogado. Una cosa es ¿Qué es lo que acogido... usted plantea que dice, perdóneme, que usted no se ha acogido No, al método alterno. No, es un asunto del pasado. O sea, en ese momento se tenían que ya haber acogido y haber cumplido con los requisitos pertinentes del método alterno. Esa es la situación era de la discusión. Las No es un fechas. asunto, no, exacto, en términos de las Y fechas que la había que apertura cumplir. del sistema de endosos para recoger endosos, si lo hubiesen solicitado, se lo hubiesen abierto. Bueno, y tenían hasta el 31 de enero para cumplir con la mitad de los endosos y hasta el 15 de febrero, igual Yo que todo tengo el mundo. yo tengo que aclarar de que la expresión específica está errónea. Lo que la compañera dice, él realmente decía si su partido se ha acogido, no es que no se ha acogido. Sí, se acoge, y ustedes ya habían determinado que iban a hacerlo. Claro, y se había Ok. sometido a la Comisión Estatal de Elecciones ya el reglamento de método alterno que nosotros acogimos.